necesidades, estas peticiones de oración, para que conforme a tus propósitos y tu soberana voluntad tú expreses, Señor, tu acción sobre cada uno de aquellos que buscan e invocan tu nombre. Señor amado, añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar, como de los que a través de la radio o el internet van a escuchar esta transmisión. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? No los veíamos desde el año pasado, hermanos, pero estamos acá por la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, pongámonos en pie en el Evangelio de Juan, capítulo número 3. Los días martes estamos estudiando el Evangelio de Juan versículo a versículo, y vamos a leer del Evangelio de Juan capítulo número 3 a partir del versículo número 13. Si lo tienen, hermanos, dicen amén. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 13 en adelante: nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, al finalizar el capítulo número 2 del Evangelio de Juan, se nos declaró que mientras Jesús se encontraba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, dice la Biblia que Jesús hizo muchas señales, y que como resultado de esas muchas señales, muchas personas terminaron creyendo en él. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos y él no tenía necesidad de que nadie le informara acerca de ellos, pues él conocía lo íntimo del ser humano. Pero lo importante de eso es que muchos se sorprendieron por las señales que Jesús hacía, pero simplemente se quedaron como espectadores. Pero si el Evangelio de Juan está denominando los milagros de Jesús como señales, es porque la señal nos está indicando algo más. Y quienes no se conforman con ser simples espectadores, van a ir atrás de la señal o tratar la manera de descubrir qué es lo que se esconde detrás de todas esas señales. Y eso precisamente fue lo que motivó a uno de los dirigentes judíos llamado Nicodemo a tratar la manera de descubrir qué hay detrás de esa señal. Yo he utilizado un ejemplo al hablar acerca, por ejemplo, de ¿en qué piensa usted cuando ve una estela de humo o ve esas cortinas de humo que se levantan en el horizonte y llegan hasta el cielo? Usted entiende que detrás de esa enorme señal de humo hay algo más. ¿Y qué es lo que se esconde detrás del humo? Hay un fuego que lo está provocando. Entonces la persona solamente se puede quedar como espectador viendo la gran estela de humo que se levanta en el horizonte, o va a tratar la manera de indagar qué es el fuego que está provocando ese humo. Eso precisamente fue lo que movió a Nicodemo a buscar a Jesús de noche. Y por eso es que él mismo va a declarar y va a decir: Rabí,
Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Hasta ahí, hermanos, Nicodemo ha dado un paso más que toda la multitud que simplemente se conformó con ser espectadora. Y acá, hermanos y hermanas, es importante mencionar que cuando se trata de la manifestación o la revelación de Dios, hay dos tipos de personas: los que son simplemente espectadores, como la multitud, que se sorprenden, se maravillan, se asombran por el poder de Dios, pero se quedan hasta ahí, como simples espectadores. Y las iglesias están llenas de espectadores, gente que dice: qué bonito estuvo el culto, qué bonito estuvo la alabanza, bonita la predicación, y hasta ahí. Pero no entienden que detrás de todo eso hay una manifestación de Dios que los está invitando a ellos al arrepentimiento. Entonces, aquellos que escuchan la palabra de Dios, que escuchan la revelación de Dios, pero no van más allá, no atienden el llamado, se quedan como eso, como espectadores. Pero Nicodemo no se quedó como espectador, aunque de noche Nicodemo trata la manera de descubrir cuál es el mensaje detrás de esas señales que Jesús ha hecho en Jerusalén. ¿Cuál es el mensaje que este maestro nos quiere dar? Porque él mismo lo dice, le dice Rabí. Y al declarar Nicodemo, que era no cualquiera, era uno de los dirigentes del judaísmo, decirle a ese judío Rabí, lo que le está diciendo es que tú eres un maestro, tienes una enseñanza, tienes un mensaje que viene de parte de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, Nicodemo no se conforma con ser espectador de señales, sino que él va más allá. Él quiere descubrir lo que se esconde detrás de esas señales. Y por eso es que Nicodemo reconoce que Jesús trae un mensaje que viene de parte de Dios y que está acreditado con esas señales. Y como el Señor Jesús conoce hasta lo íntimo del corazón y sabe cuál es la inquietud que él tiene, él comienza, hermanos, declarando ciertas verdades. Como lo ha declarado Nicodemo, él es un maestro, trae un mensaje. Bueno, entonces viene Jesús y le va a comunicar algunas verdades. Y la primera verdad es: te aseguro que quien no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y ante esa verdad, primer verdad que Jesús declara, Nicodemo responde con tres preguntas. Ustedes las estudiamos, de hecho, hermanos, en estudios anteriores. Y hay tres preguntas que Nicodemo hace. La primera es: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Eso habla de su imposibilidad humana. La segunda pregunta que él hace: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Aún si yo lo deseo, aún si yo quisiera retroceder mi vida, ¿podría hacerlo? Y Jesús le tiene que decir y explicar en qué consiste el nuevo nacimiento. Pero aún así, hermanos y hermanas, Nicodemo vuelve a preguntar: ¿cómo es posible que esto suceda? Entonces vea, un religioso, un maestro que quiere descubrir la verdad, que está animado por tratar la manera de entender cuál es el mensaje que se esconde de todas esas señales, ahora tiene más preguntas. Y es porque en Nicodemo hay una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Yo quiero estar cerca de Dios. Yo quiero la vida eterna. Yo quiero saber qué es el reino de Dios. Pero ahora Jesús está diciendo que la única forma en que podemos ver el reino de Dios es naciendo de nuevo. Y ante esas preguntas, hermanos y hermanas, Jesús nuevamente reafirma el concepto de nacer de nuevo, o la verdad, la transformación, la experiencia de nacer de nuevo. Pero quiero que usted vea algo.
Ahora Jesús le está diciendo a Nicodemo: muy bien, Nicodemo, has dado un paso más adelante que la multitud, porque la multitud solamente se ha quedado como espectadores. Pero ahora tú quieres tener tu propia experiencia con Dios. Tú quieres acercarte al reino de Dios, quieres tener una relación con Dios. Eso está bien. Bueno, te doy la clave. La clave es nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Lo que Jesús le está diciendo es: tú tendrás que vivir tu propia experiencia, tu propio encuentro con el Señor, con la verdad. ¿Y eso cómo se alcanza? Naciendo de nuevo. Y ya dijimos que la única manera en que se puede producir el nuevo nacimiento es cuando se une la palabra de Dios con la acción regeneradora del Espíritu Santo. Cuando una persona escucha la palabra de Dios y siente algo en su corazón, algo que le dice: este es tu momento. Este es tu momento de reconocer tu incapacidad. Este es el momento de reconocer tu insuficiencia. Y por lo tanto me necesitas a mí ahora. En ese momento, cuando la persona dice: yo quiero recibir a Cristo, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero seguir a Jesús, en ese momento se produce el nuevo nacimiento. La persona piensa que él está recibiendo a Cristo, que ella está aceptando a Jesús. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que el Espíritu Santo está generando una nueva vida, la vida que solo Dios puede dar. Y por eso, hermanos y hermanas, es que ahora Jesús le va a decir cómo es que esa vida eterna se recibe. ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en claro para descubrir la verdad que hace que una persona vuelva a Dios y experimente a Dios en todas sus dimensiones? Hermanos y hermanas, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es esto: una cosa es que tú hables de Dios y otra cosa es que experimentes a Dios en tu vida. Hay gente, hermanos y hermanas, que usted los puede escuchar que hablan de Dios, pueden recitar quizás hasta algunos pasajes de la Biblia, vienen a la iglesia, pero en realidad, hermanos, no han tenido un encuentro real con el Señor, no han experimentado a Dios. Y por eso es que el venir a la iglesia no les genera ninguna transformación. Como Nicodemo. Nicodemo hablaba del Dios de Moisés. Él era un especialista en la Torá. Él era un especialista en los profetas. Pero él no había tenido ese encuentro con el Hijo de Dios. No había experimentado a Dios en toda esa dimensión. Yo quiero pensar que todos los que estamos acá en este lugar hemos tenido ese momento de encuentro, ese momento de quiebre, donde el Espíritu Santo acomodó la palabra en nuestro corazón e hizo de nosotros hombres y mujeres nuevos y nuevas. Mujeres nuevas, hombres nuevos. Pero esa transformación solo viene cuando la palabra y el Espíritu Santo se unen. Si usted no ha tenido ese encuentro, para usted esto que estoy diciendo es como me lo dijo un día un primo, que escuchando una de mis predicaciones dijo: primo, da buenas conferencias, me dijo. Para él es eso, simplemente conferencias. Pero para nosotros, hermanos y hermanas, sabemos que es la palabra de Dios la que se anuncia todos los días en este lugar. Sabemos que no hablamos de palabras humanas, sino de palabras de Dios. Palabras que dan vida y dan vida en abundancia. Y ahora Jesús va a declarar otra verdad. Y Él va a hablar de dos cosas: del descender y el ascender del Hijo. Verso 13: nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Vea que Jesús está hablando de dos cosas ahí. Nadie ha subido al cielo, está hablando de ascender. Pero ¿quién ha estado en el cielo? El que descendió.
¿Y quién es ese? El Hijo. A partir de este versículo 13, usted va a notar algo. No sé si ya lo notó. Y es que a partir de este versículo 13, lo que comenzó con una conversación entre Jesús y Nicodemo, ahora se va a convertir en un monólogo. Ahora se va a convertir en un monólogo de Jesús, es decir, es Jesús hablando. Aquí por eso vamos a notar, hermanos y hermanas, el cambio de voz, que se va a hablar en tercera persona. Entonces lo primero que Jesús dice es: nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces aquí hay dos verdades importantes en ese versículo. En primer lugar, cuando Él dice: nadie ha subido jamás al cielo, eso habla de la imposibilidad humana de poder ir por su propia cuenta al cielo, a la presencia de Dios. Ningún ser humano por su propia iniciativa podrá ir al cielo o a la presencia de Dios. Y la segunda verdad que se enseña ahí es que solamente hay uno que ha descendido y ha vuelto a subir al cielo, y ese es el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, como dice este versículo 13 de Juan. Si entonces se señala que el único que descendió del cielo y volvió a ascender al cielo es el Hijo de Dios, eso, hermanos y hermanas, nos recuerda lo que ya vimos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando tuvieron su encuentro con Natanael. Se recuerda que Jesús les dice: miren, les dice, ustedes van a ver señales más grandes, les dijo. Ustedes van a ver abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Se recuerdan que eso lo vimos, verdad? Jesús les dice a sus discípulos: van a ver el cielo abrirse y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y yo les decía a ustedes que esa era una referencia de la escalinata que vio Jacob en su sueño, que ángeles bajaban y ángeles subían. Pero esa escalinata era un símbolo de Jesús, porque la única forma en que se puede subir al cielo, por decirlo de alguna manera, la única escalera que nos puede llevar al cielo es Jesús. Pero la única forma también en que ese camino se abre a los hombres es porque Jesús descendió a la tierra. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús es el único que une al cielo y a la tierra. Jesús es el único que puede hablarnos del cielo, porque es el único que estuvo ahí, descendió y volvió a ascender. Pero ¿qué significa eso de que Jesús descendió y ascendió? ¿Qué es eso de que Jesús bajó y volvió a descender y volvió a ascender a los cielos? Ascenso, descenso, o descenso y ascenso. Esos son temas importantes para nuestra salvación cristiana, porque para que nuestra salvación haya sido posible, era necesario que el Hijo de Dios descendiera a esta tierra. Que, como lo dice, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo, citando aquel canto cristológico, él dice que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso habla del descenso de Jesús. Cuando Jesús se tabernaculizó, o cuando Jesús se hizo carne y vivió entre nosotros. Pero no solo Jesús descendió a la tierra para tomar forma de siervo y morir en la cruz, sino que también culminó esa tarea redentora de salvación cuando también, hermanos y hermanas, en la carta a los Efesios se dice que Jesús, subiendo a lo alto
Llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué es eso que descendió y luego subió? Dice el escritor. Dice que el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y eso habla de su resurrección. Pero ¿qué hay entre la encarnación de Jesús, que es el descenso, y la resurrección de Cristo, que es su ascenso a los cielos? ¿Qué hay en medio? La cruz. Lo que hay entre el descenso y el ascenso es la cruz. Por eso, hermanos y hermanas, es que la profecía de Isaías decía que el siervo de Dios, hablando del siervo sufriente, será elevado y plenamente glorificado. Pero la exaltación, hermanos y hermanas, es una etapa anterior a su humillación. Esto lo que nos dice es esto: que no puede haber exaltación sin humillación. Para que Jesús ahora esté en el cielo, lo llene todo, es porque Él se humilló, se rebajó a sí mismo. No puede haber exaltación sin humillación. Y eso, hermanos y hermanas, es importante que lo entendamos como discípulos de Jesús. No puede haber exaltación de parte de Dios si no hay humillación. Hay gente que de un solo quiere llegar arriba, ¿verdad? Y quieren llegar arriba sin pasar el proceso, sin pagar el precio. No se puede, mi amigo. El único que ofrece caminos cortos y atajos en la vida cristiana es Satanás. Satanás es el único que dice: si tú eres el Hijo del Hombre, haz que estas piedras se conviertan en pan ya. Si tú te tiras de lo alto del pináculo del templo hacia abajo y vienen los ángeles a socorrerte, la gente va a creer en ti ya. Si tú postrado me adoras, yo te daré los reinos de la tierra ya. Usted se fija que hay gente, hermanos, que lamentablemente quieren adelantar los procesos en la vida. El niño quiere ser adulto, el adolescente quiere ser ya adulto, y desean muchas veces privilegios sin un proceso de maduración. En la iglesia muchas veces, hermanos, podemos caer en lo mismo también. Podemos exaltar a personas a ciertos privilegios sin haber pasado el debido proceso, ese proceso de maduración. Por eso hay que tener mucho cuidado en eso. Debemos de tener mucho cuidado en eso, porque si no hay humillación, no hay exaltación. ¿Cuántos años estuvo Jesús antes de comenzar su ministerio terrenal? 30 años. ¿Cuántos años estuvo Pablo en un proceso antes de iniciar su apostolado? 14 años. ¿Cuántos años tuvo que pasar David para convertirse en rey de un pequeño reino? 17 años. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar José para convertirse en gobernador en Egipto? Desde que recibió el sueño, los sueños de Dios, 17 años. Significa que todo lo que Dios hace, hermanos, toma su tiempo. Toma su tiempo. Porque el proceso de humillación es necesario, es fundamental. A mí me sorprende escuchar a personas que dicen: hermano, yo ya tengo el llamado de parte de Dios para servir al Señor. Y piensan que porque Dios los llamó ahora, significa que ya la semana siguiente Dios va a enviar a un ángel a decirle a alguien: mira, ponga a este fulano en tal área, porque yo lo llamé la semana pasada. La mejor certificación de un llamado genuino y auténtico de parte de Dios es aquel que sigue el proceso, y muchas veces son años o décadas. Yo sabía que no iba a esperar muchos amenes, hermano.
pero lamento decirles, es la verdad. ¿Saben cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham y Sara para poder chinear a su hijo Isaac? 25 años. Y usted dice: ay, hermano, llevo 2 semanas orando al Señor por trabajo y no me sale. Paciencia. Yo sabía que no iba a tener muchos amenes, pero es la verdad. Todo lo que Dios hace es bueno y lo hace en su tiempo perfecto. Amén, hermanos. Entonces no hay exaltación sin humillación. Y por eso es que si hablamos de descender y luego ascender, vea, hermanos y hermanas, lo que es importante para nosotros en el versículo 14. Ahora usted va a entender ese versículo 14. Dice el verso 14: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando eso? Nos está hablando de ascender. De ascender. Y en el Evangelio de Juan, el tema del descenso y del ascenso es muy importante. Solo para que usted tenga una claridad de esto. Si usted me acompaña al capítulo 8 del Evangelio de Juan, vea lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 28. Oiga, Juan 8, 28. Cuando hayan, ¿qué dice? Levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Pero note eso que dice el versículo 28: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre. ¿Y de qué está hablando eso? De la crucifixión. Acompáñenme ahora al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Esto solo por darles algunos ejemplos. Capítulo 12, versículos 32 y 33. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. ¿Qué es lo que estaba en el centro? Entre el descenso y el ascenso, entre bajar y subir, entre bajar del cielo a la tierra y subir de la tierra hacia el cielo. ¿Qué está en el medio? La cruz. Por eso es que en el versículo 14 nuevamente del capítulo 3 dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Usted recuerda la historia. Según el relato de Números capítulo 21, los hebreos, atormentados por el desierto, hambrientos y sedientos, se habían quejado de Dios y de Moisés su siervo. Por eso es que el Señor inmediatamente castigó la murmuración del pueblo, enviándoles serpientes venenosas que los mordían. Y era tan potente el veneno de las serpientes que los comenzó a matar en el instante. Aprovecho ahí el paréntesis de ese pasaje para decir una verdad profunda de la palabra, y es que toda murmuración envenena rápidamente la vida de los hombres. El que murmura, el que se queja por todo, rápidamente envenena su alma. Yo sé que no han venido ni los murmuradores ni los criticones, pero el que murmura y que critica mordazmente envenena rápidamente su alma. Y por eso es que la Biblia dice que la serpiente mordía a los hebreos y ellos morían en el instante, porque ese es el efecto de la murmuración. Ese es el efecto de la crítica despiadada. El hecho es, hermanos y hermanas, que
Cuando los hebreos comenzaron a morir, se acercaron al hombre de quien habían hablado, de quien habían criticado, como Dios dejándoles una lección. A ver, estás despotricando a Moisés, ahora van a tener necesidad de él, búsquenlo. Y se acercaron a Moisés y decirle: Moisés, estamos muriendo, nos hemos equivocado, hablamos de más de Dios y de ti. Y Moisés, hermanos y hermanas, se acerca al Señor, y Moisés recibe la instrucción de parte del Señor de hacer una serpiente de bronce colocada en un asta, para que todos aquellos que vieran a la serpiente recibieran la salud y vivieran. A diferencia de los otros milagros del Señor, como la roca de la cual salía agua y bebieron todos, o del maná que comían todos día con día, ahora el Señor está haciendo una diferencia. El que quiera tener la vida, el que no quiere morir, va a tener que ver esta serpiente que tú vas a hacer de bronce. Eso, hermanos y hermanas, nos habla que no era que la serpiente tuviera algún poder, sino que lo que la gente iba a hacer era confiar en el mensaje, en la palabra que Dios le había dado a Moisés para que ellos se sanaran de su veneno y así no murieran. Era poner la confianza en que Dios estaba hablando por medio de Moisés. No era la serpiente en sí. Pero quiero que piense por un momento en esto. Estaba por ahí uno quizás que estaba ya hasta verde o morado por el veneno que circulaba en todo su torrente sanguíneo, y le dijeron: hey, dice Moisés que pongas tu mirada en la serpiente, porque si tú pones tu mirada en la serpiente vas a recibir salud y no vas a morir. Moisés ha dicho eso y él es el hombre de Dios. Y seguramente alguien tuvo una actitud incrédula. ¿Qué? Solo con ver eso me voy a sanar y no voy a morir. Sí. Estas son locuras de Moisés. Y con eso morían, porque no creían a la palabra que Dios le había dado a su siervo Moisés. Pero habían otros que creían a la palabra y ponían su mirada en esa asta y decían: efectivamente, este hombre no es un hombre cualquiera, Moisés es el siervo de Dios, y por lo tanto voy a creer en lo que Moisés dice. Y veían ese báculo y en el momento recibían sanidad y no morían. Todos sabemos que Moisés fue un hombre de Dios y que merecía la credibilidad, el respeto hacia su palabra. Pero ahora no estamos hablando de Moisés. No es Moisés el que nos está hablando en el Evangelio de Juan. Ahora es Jesús, no solo el mensajero, sino que también es el mensaje de Dios. Y por lo tanto no basta simplemente con tener ideas de Jesús. Hay que creer en el Hijo de Dios y en su palabra, poniendo nuestra mirada en Él. Por eso es que dice el versículo 15. Vea lo que dice el verso 15: para que todo el que crea en Él tenga, ¿qué dice? Vida eterna. Lo que ahí Jesús está diciendo no es, hermanos y hermanas, simplemente de que la vida no se va a terminar, sino que tengamos una vida plena en Dios. Pero ¿qué hay que hacer? Así como el pueblo hebreo, envenenado por su murmuración, veía
la serpiente. Ahora nosotros, pecadores envenenados por nuestra rebelión, tenemos que mirar no una serpiente, sino la cruz que se levanta, para recibir de esa cruz y de quien está en esa cruz la vida y la salvación plena, y no muramos por la eternidad. Por eso es que es tan contundente: para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y bien, hermanos y hermanas, algo muy interesante en estos próximos 3 versículos, porque el versículo 16, 17 y 18 están entrelazados entre sí. Esta acción de enviar a Jesús a la cruz tiene que responder a algo. ¿Por qué Dios envió a su Hijo para morir en una cruz? El versículo 16 nos da la motivación, el versículo 17 nos da la finalidad, y el versículo 18 da la consecuencia de aceptar o de rechazar. ¿Cuál es el motivo de Dios al enviar a su Hijo? El pasaje tan conocido, se lo puede de memoria, Juan 3:16. Vea lo que dice: porque tanto amó Dios al mundo. Quiero que usted note algo. El verbo amar, ¿en qué tiempo está? ¿En pasado, presente o futuro? Está en pasado. ¿Y eso de qué nos habla, hermanos y hermanas? Porque tanto amó Dios al mundo. ¿Cómo es que Dios nos amó cuando ni siquiera existíamos? Porque la decisión que Dios tomó de amarnos la hizo no el día que nacimos, sino que la hizo aún antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios te amó a ti, te amó a ti, te amó a ti, me amó a mí antes de que el mundo existiera. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué es la invitación soberana de un Dios poderoso a amar de la misma forma? El amor de Dios es una decisión. Hay gente que dice: hermano, yo no siento de amar, porque estamos tan acostumbrados a las ideas que nos venden los medios de comunicación, que nos hacen creer que el amor es simplemente un sentimiento. Y hemos reducido el amor a una condición tan superficial como una emoción o un sentimiento. Pero el amor, según Dios, y dicho sea de paso, su esencia es el amor, porque Juan dice que Dios es. Él dice que el amor, más que un sentimiento o una emoción, es una decisión. Usted decide amar. Por eso es que cuando la gente dice: ay, hermano, llevo casado tanto tiempo con este y ya no siento de amarla. ¿Sabe? Para amar a una persona usted tiene que decidir amarlo. Lo sorprendente de Dios es que Él nos amó cuando ni siquiera existíamos. Y vea lo que dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso que dice: porque tanto amó Dios al mundo, eso habla, hermanos y hermanas, de la profundidad de ese amor que Dios tuvo por nosotros. Tanto nos amó Dios que dio como regalo lo que Él más ama en esta vida. Tanto amó Dios al mundo que entregó lo que Él más amaba. ¿Y qué era lo que más amaba? Su Hijo único. Para que todos aquellos que vieran a Jesús y creyeran en Él
no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Acá en este versículo 16, nuevamente el Evangelio de Juan hace otro rompimiento. Porque ¿cuál era la idea de Israel? La idea de Israel es que Dios solamente iba a salvar a Israel. Que Israel eran los favoritos. Pero ahora Jesús está diciendo, el Hijo de Dios no solamente ha venido exclusivamente a la casa de Israel, sino que ha venido para todos aquellos que no pertenecen a la nación israelita. Él vino a morir por españoles, por canadienses, por venezolanos, por colombianos, por mexicanos, pero también Jesús vino a morir por los salvadoreños. Él nos amó de esa manera. ¿Qué nos imaginábamos nosotros que íbamos a ser amados por Dios de tal manera, de esa forma? Por eso es que el motivo del envío es ese precisamente, que tengamos vida plena en Él desde el momento en el que creemos. ¿Y cuál es la finalidad de ese envío? Versículo 17. Hay que entender este pasaje a la luz del verso 18. Por eso es que le decía yo que están conectados. Verso 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de ¿quién? De Él. Entonces, hermanos y hermanas, no hay otro medio. No hay buenas obras, no hay religión, no hay nada. La salvación solamente es a través de Jesús. La gente puede decir, todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones dicen algo de verdad. Falso. Solamente hay vida eterna y plena a través de Jesucristo. Hermano, pero mire, yo conozco a un fulano que no es cristiano, no ha nacido de nuevo, es buena gente, no le hace daño a nadie, pero no cree en Jesús. ¿Se va a salvar? No, porque la salvación solamente es a través de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que ahora, hermanos y hermanas, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Y qué hay que hacer? Creer en Él, creer que Él es el mensaje de Dios. Note, Jesús no es un mensajero solamente, Él es el mensaje. Por eso es que Él dijo, yo soy la verdad y en mí está la vida. Ahora, ¿por qué le decía yo que hay que prestarle atención a ese verso 17? Porque hay gente que dice, ya ve, hermano, el verso 17, Dios no envió a su mundo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya ve, Dios no ha enviado a Jesús para condenar al mundo. Pero hay que seguir leyendo, porque dice el verso 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya está condenado. ¿Y por qué está condenado? Ahí lo dice, por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces, hermanos, es verdad que Jesús no ha venido para condenar al mundo, sino para revelar y salvar, para ofrecer una forma de escapar a quienes se encuentran atrapados en las tinieblas y en la muerte de su pecado. Es cierto que su venida, su primer venida a la tierra, no fue un veredicto de condenación, sino un proceso en que el juicio está abierto, está activo para quienes son testigos de su venida. Pero aquellos que logran ver en Jesús la luz de la vida y la verdad, entonces son liberados del juicio y la condenación. Significa, mis amados hermanos, que en realidad todos nacimos condenados.
Todos los que hemos nacido a este mundo, nacimos en pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos condenados, somos hijos de ira. El peso de la ira de Dios está sobre nosotros. Pero aparece Jesús y nos dice: ven, veme, sígueme, mírame, mírame. Y al mirarme y poner tu fe en mí, en mi muerte, en mi sacrificio, y creer que me levanté al tercer día, creer esa verdad en tu vida, hacerla tuya y transformarte, es lo que finalmente te dará vida eterna en Jesús. Eso es importante, porque de la manera en que los hebreos miraban la serpiente y eran sanados y no morían, de la misma manera ver a Jesús como el don de Dios a los hombres es lo que nos dará vida eterna. Y si hemos creído en Jesús, hermanos y hermanas, ya tenemos la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna, ya tenemos salvación en Él, porque hemos creído en Él. ¿Cuántos hemos creído en Jesús? Por eso es que esa transformación hace un cambio en nuestra vida. Por eso yo le decía hace poco, no es lo mismo hablar de Dios que haber experimentado a Dios. No es lo mismo. Usted aquí puede tener años de estar en la iglesia, y no por tener años de estar en una iglesia usted es cristiano o hijo de Dios. Usted puede ser hijo de pastor, hijo de coordinador, lo que usted sea, fundador puede ser. Pero si usted no ha creído en Jesucristo, usted sigue en condenación. Es la verdad. Porque Dios no ha querido tener relación de nietos o de sobrinos o de primos. Dios quiere hijos, e hijos que son el resultado de la acción del Espíritu Santo, aplicando la palabra en el corazón, que nos dice: eres pecador, pero yo soy tu Salvador. ¿Cuántos hemos creído en Jesús? O hay alguno que aquí dice: bueno, yo no sé, yo no vi la resurrección, yo no tengo seguridad. Si no me demuestran, está condenado, mi hijo. Está condenado. Pero si tú has creído en Jesús, has creído que Él limpió tus pecados, que Él es el camino al cielo, la Biblia dice que ya tiene vida eterna. Y esto es importante porque hay gente que dice: hermano, y quién sabe si en el día del juicio, a saber si yo seré salvo. Es que Dios no está jugando, hermano. Si Dios te ha dado salvación y vida eterna, esta es segura en Jesucristo. Por eso, las personas que están en este lugar y que no han creído en Jesús, que no han tenido la experiencia de tener un encuentro con Él resucitado, hoy es la noche, hoy es la oportunidad. ¿Se acuerdan de Saulo, verdad, hermano? Que dice la Biblia que Saulo respiraba amenazas y muerte. Eso es lo que respiraba ese hombre. Y él creía que capturando cristianos, burlándose de ellos, estaba haciendo la voluntad de Dios. Hasta que un día Saulo tuvo que tener su encuentro con el resucitado, y una voz del cielo que le gritó y le dijo, una luz radiante, más potente que el sol, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es que te esté golpeando la cabeza contra la pared, dice otra versión. Como un tonto estás actuando. Porque uno sin Jesús, hermanos y hermanas, de verdad, perdóneme, con todo el respeto que me merece, pero una persona sin Jesús actúa tontamente. Por eso es que dice el Salmo, dice: el necio en su corazón no hay Dios, dice. Otra versión dice el tonto en su corazón. Porque el que habla así es un necio. Pero el día que Jesús se le apareció a Saulo, ahí entonces Saulo entendió que ese no era un Galileo, sino que era el Hijo de Dios. Y por eso es que la respuesta va inmediatamente y le dice: Señor, ¿qué quieres
que yo haga. Y ahí tenía tirado a Saulo en el suelo delante de aquel que hizo los cielos y la tierra. Ahí se dio cuenta que Jesús había resucitado. Que Dios nos ayude, hermanos, para nosotros también vibrar con esa pasión por Jesús. Por eso es que no entiendo cuando hay cristianos todos apagados, porque te digo, bueno, ¿y será o no será que este ha nacido de nuevo? Hay unos que se vienen a dormir aquí. Ve al que tiene a su lado si no se ha dormido. No, pero estamos en medio de la presencia del Dios que resucitó al tercer día. Dios está acá en medio nuestro, hermanos, y ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación para aquellas personas que deseen creer en Jesús. Dios te amó tanto. Nadie te ha amado como Dios. Nadie te ha amado como el Señor. Nadie te ha amado como Él. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, póngase en pie o levante su mano. Ahí llegará un hermano que lo va a conducir hasta la plataforma para que oremos y reconozcamos que solo en Jesús hay salvación. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. El tiempo ya me avanzó y no puedo extender mucho este llamado, pero si hubiese alguien que desea recibir a Cristo, le invito para que se ponga de pie en el lugar donde está. ¿Usted quiere recibir a Cristo? ¿Sabe eso que usted está sintiendo en este momento y que no sabe cómo explicarlo? Es el Espíritu Santo que le dice: cree en el Hijo de Dios. ¿Habrá alguien esta noche que quiera confesar sus pecados a Jesús? Que quiera aceptar el regalo de Dios al hombre, que es su Hijo amado. Por eso es que la Biblia dice que el que no cree ya está condenado, porque despreció el mejor regalo. Despreció el mejor regalo que le pudieron haber ofrecido, a Jesús. Y el Padre no pasará por inocente al que desprecie a su Hijo. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Vamos, eso que sientes ahí en tu asiento, eso que te dice vamos, es el Señor el que te está hablando. ¿Lo vas a despreciar o vas a recibir su don? Y solo tienes que creer en Él. Y ese creer lo expresas a través de confesar tus pecados a Jesús y reconocerlo a Él como Salvador. Vamos a orar entonces, hermanos. Y vamos a orar por aquellos que a través de la radio se van a unir a esta oración. Padre que estás en los cielos, gracias por enviar a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Gracias porque nos has dado el mejor don. Y ahora, Señor, ayúdanos también a nosotros a ser fervientes en ese mismo amor, a amarte, Señor, no solo como una actitud emocional, sino amarte con convicción. Ayúdanos, Señor. También ayuda a los que a través de la radio y a través del internet están creyendo en ti.
No sabemos hasta dónde llega este mensaje, esta palabra, pero tú, Señor, das la vida sin importar la distancia. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos, Señor, de lo que nos sobra. No te damos por necesidad, no te damos por obligación, sino que te damos con una actitud sincera de agradecimiento por toda tu provisión. Gracias, Señor, porque nunca falta el pan sobre nuestra mesa. Gracias porque nos das la fuerza para trabajar. Gracias porque nos das la inteligencia para actuar. Gracias, Señor, por las puertas que nos has abierto. Señor amado, toma nuestras ofrendas y nuestros diezmos como una siembra que en su tiempo llevará fruto. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos al Señor.